Entonces dice aquí, y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba, desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Mire que el lenguaje aquí es muy semejante al de Hebreos, donde dice que Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma, o sea, el carácter es la palabra exacta, de su hipóstasis, o sea, subsistencia. Él es la semejanza de Dios, la imagen de Dios. A Dios el Padre, como invisible, nadie lo puede ver. Para poder ver al Padre tiene que mirarlo a través del Hijo. Nadie viene al Padre sino por mí. A Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo, y manuscritos más antiguos incluso dicen, el unigénito Dios, el Dios unigénito, le ha dado a conocer. Entonces aquí dice, resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión ¿de qué? De la semejanza de la gloria de Jehová. La imagen del Padre es el Hijo. ¿Ves? Él es la imagen del Dios invisible. Él es el resplandor de su gloria. Entonces, esas palabras del Nuevo Testamento tienen base en el Antiguo. ¿Se dan cuenta? Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Y era el testimonio de Ezequiel. Bueno, ya sería suficiente, pero la ñapa. Vamos a Zacarías. Vamos al libro del profeta Zacarías. Ese está ya antes de Malaquías, casi terminando el Antiguo Testamento, de penúltimo, Zacarías. Entonces, aquí en este libro del profeta Zacarías, nosotros vamos a leer algunas cosas en el primero y en el 11 así. Verso 4. Llamo la atención al verso 4 para que usted vea quién es el que está hablando aquí. Verso 4. Aunque habla a través de Zacarías, el profeta, es Dios el que habla. Dice, así dice o así ha dicho Jehová mi Dios. 2 puntos. O sea que aquí el que habla no es solo Zacarías. Zacarías no está hablando sus palabras humanas. Él dice, así ha dicho Yahvé, Jehová mi Dios. O sea, el que va a hablar de aquí en adelante es Yahvé, no Zacarías solamente. A través de Zacarías, pero el que habla es Yahvé, Jehová. Apacienta las ovejas de la matanza, las cuales matan sus compradores. Verso 6, por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra. Dice, ¿quién? Jehová. ¿Quién viene hablando? No tendré piedad. Jehová. Verso 7, apacenté, pues. Verso 8, destruí a 3 pastores en un mes. Verso 9, y dije, no os apacentaré. Verso 10, tomé luego mi callado. ¿Ve? O sea, viene hablando en primera persona Jehová. Él es el que viene hablando todo el capítulo. Y llegamos al verso 11 y dice, y fue deshecho en ese día, o sea, mi pacto. O sea, Jehová es el que habla. Y dice, y fue deshecho mi pacto en ese día. Y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Y les dije, ¿quién viene hablando aquí? Jehová. Si os parece bien, dadme mi salario. Y si no, dejadme. O sea, si me quieren dar mi salario, démelo. Si no, no voy a reclamar salario. Y empezaron por mi salario
30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. O sea que Jehová está profetizando que lo venderían a él, Jehová, por 30 piezas de plata. ¿Con quién se cumplió esa profecía? Cuando el Señor Jesús fue traicionado por Judas y recibió de los sacerdotes 30 monedas de plata. Pero aquí dice Jehová que es a él, a Jehová, al que lo valorarían por 30 piezas de plata. Entonces, ¿quién era el Mesías? ¿Quién es el que viene hablando en todo este pasaje? No es Jehová. Y no dice, y me dijo Jehová, bonito precio con que me han apreciado. O sea que el Mesías era el propio Jehová. ¿Se da cuenta? El propio Jehová. Y luego, si usted quiere pasar luego un poco más adelante, vamos aquí al capítulo 12 y sucede lo mismo. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, el que habla es Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho, o sea, el que habla aquí es Jehová. He aquí yo pongo a Jerusalén. ¿Quién es este yo? Jehová, Dios mismo. Verso 3, en aquel día yo pondré a Jerusalén. Verso 4, en aquel día dice Jehová, heriré. ¿Se da cuenta? Verso 6, en aquel día pondré. Y así sigue hablando Jehová todo el tiempo. Y en el verso 9, y en aquel día yo procuraré destruir. Verso 10, y derramaré. Vea, ¿quién es el que viene hablando en primera persona todo este pasaje? Jehová. ¿Se da cuenta? ¿Qué dice Jehová? Capítulo 12, verso 10. Derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí. ¿Quién es este mí? ¿Quién venía hablando? Jehová. Mirarán a mí a quien traspasaron. O sea que el que fue traspasado con una lanza era el propio Jehová. ¿Y quién es el que va a poner los pies en el monte de los olivos? ¿Quién fue el que ascendió del monte de los olivos? ¿No fue el Señor Jesús? ¿No dice este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto subir al cielo? O sea que el Señor Jesús, cuando venga en su gloria, va a poner sus pies en el monte de los olivos. Pero aquí Zacarías dice, y vendrá Jehová, y con él todos sus santos, y se afirmarán sus pies en el monte de los olivos. Entonces, ¿quién es el Señor Jesús? El propio Dios, el Hijo de Dios, y también Hijo del Hombre. A él venderían por 30 piezas de plata, a él traspasarían y llorarían por él como se llora por hijo unigénito. Dice, mirarán a mí a quien traspasaron. Pero era quien, el unigénito, el que llegó a ser ahora el primogénito. Y es el que vendrá con los santos y pondrá sus pies en el monte de los olivos. O sea que con mucha claridad los profetas confiesan que el Mesías no sería cualquiera, el mismo Dios, el Hijo de Dios, Dios el Hijo, ese sería el Mesías, que sería el propio Dios. ¿Ven? Él habla en primera persona. Me han apreciado en 30 piezas de plata, me traspasaron, mirarán a mí a quien traspasaron, y él es el que viene con los santos y pone sus pies en el monte de los olivos. Así que ya era suficiente con 3 testigos, pero inclusive le añadimos la ñapa, ¿verdad? Y ahora vamos al Nuevo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento. Vamos a empezar por Pedro, porque no es que sea el primer papa, pero de todas maneras siempre aparece primero en la lista de los apóstoles. Entonces vamos a empezar por Pedro. El Señor le dio las llaves, no a los sucesores de Pedro, pero a Pedro. A Pedro le dio las llaves para abrir las puertas.